Ahora sí podemos empezar. No te grabaron la oración, verás. Así, ¿no? No sé qué va a pasar. Dios escuchó en vivo y en directo. Es lo más importante. Y los que están escuchando esto en los siglos venideros, que deben saber que oramos antes de empezar. Bien, cuando hablamos de la Iglesia Católica Romana y Apostólica, ¿cómo quito esta cosa de mi pantalla? Got it. Ya, váyase. Ok. Es difícil poner una fecha de cuando empezó, porque empezaron bien, ¿no? La Iglesia Católica es una mutación horrible de la verdad. Así que ellos tienen su principio igual que nosotros. Y vamos a ver por qué hay tanta diferencia ahora. Lo que sí se puede ver es que en el proceso histórico se ve cómo poco a poco se van saliendo de la línea bíblica. A través de los siglos fueron incorporándose diferentes elementos que produjeron este sistema religioso y luego también fue adaptándose ese sistema religioso a través de los años. Un paso hacia el establecimiento del catolicismo romano se dio con la expansión que tuvo el cristianismo en los siglos II y III. Después de la era apostólica, después del tiempo cuando estaban predicando los mismos apóstoles, Pedro y Pablo y Juan, esa era terminó, como ya hemos dicho, con la muerte de Juan en la isla de Patmos, alrededor de 90 después de Cristo. Y luego de eso, el cristianismo se difundió por todo el imperio en donde se hallaba todo el imperio romano, donde empezó, pues empezó en Jerusalén, que era dentro de el imperio romano. Ya llegando al siglo III, la parte oriental del imperio es donde se encontraba la principal fuerza en cuanto a números del cristianismo. Las ciudades como Antioquía de Siria, Alejandría y Éfeso eran notables porque habían muy fuertes y numerosas comunidades cristianas. En el occidente del imperio romano, Roma llegó a ocupar la posición influyente. Muchos obispos abrogaron por la autoridad de la iglesia en Roma. La iglesia empezó y la iglesia creció y había muchos obispos interesados en esa iglesia. La capital del imperio salió de Roma a Constantinopla, por lo que el obispo de Roma ya no era eclipsado por el emperador y su corte, con la sede del gobierno ya saliendo de Roma. El más poderoso llegó a ser el mismo obispo de la iglesia. Era la ciudad sede de la organización de todo el imperio romano. La iglesia de esta ciudad era una comunidad vigorosa. Su prestigio era mayor porque tenía las visitas de Pedro y de Pablo. Y eso es lo que en forma general se puede hablar del comienzo. Era una desviación de la verdad poco a poco durante los primeros años, los primeros décadas. La palabra católica, cuando se refiere a la iglesia, entró gradualmente a usarse. La primera vez que se usó fue en una carta de Ignacio a la iglesia de Esmirna, en la que dice que donde quiera que esté Jesucristo, ahí está la iglesia católica. Estaba hablando de doctrinas católicas, estaba usando la palabra católica, que significa universal.
así como una iglesia ortodoxa, es decir, que no había incurrido en herejías y así se denominaba la iglesia, una iglesia en todas partes donde no hay errores y todo está bien. Se desarrolló la iglesia católica, entre los cuales tenemos estos motivos que tienen en sus apuntes. Número uno, agrupar a los cristianos en un compañerismo verdadero. Se creía que si existía una sola organización, todos los cristianos se adherirían a ella. Se iban a unirse y estar de acuerdo porque hay una sola organización. Dos, conservar y transmitir el evangelio en su forma más pura. Había muchas filosofías erróneas, el agnosticismo, las herejías de Marción y Montano acerca de la naturaleza del Hijo de Dios. Porque eran tan populares, se desarrolló una organización más compacta, con mayor claridad en sus creencias, y eso fue una cosa positiva. Y número tres, establecer el cuerpo de Cristo. Para esto se desarrollaron sistemas administrativos centralizados alrededor de obispos, los que sobreveían o sobrevelaban en sus parroquias al presbítero sacerdote. Se estableció que en los obispos estaba la iglesia, que en el episcopado estaba la autoridad apostólica y que si alguno no estaba con el obispo, el tal no estaba en la iglesia. Y allí es cuando todo cambia, ¿no? Ya no estamos aceptando lo que dice Pedro en su epístola acerca de que cada uno somos sacerdocio, somos parte del sacerdocio, somos sacerdotes, los intermediarios entre Dios y los hombres ya no son necesarios porque tenemos a Jesucristo, el Espíritu Santo está en nosotros y todos somos sacerdotes, pero la Iglesia Católica ya estaba estableciendo una jerarquía. Tenía que haber una cadena de mando. Los laicos se sometían al episcopado, los apóstoles o con la autoridad apostólica y bajo los obispos, y cada uno tenía su rango. En el siglo II, Cipriano de Cartago fue uno de los primeros en usar la frase Iglesia Católica y en afirmar que fuera de la iglesia no hay salvación. Y allí está el error, pues, ¿no? La iglesia no es quien nos salva, la iglesia es quien nos explica la salvación bíblicamente. También es en este siglo donde se espera el clero de los laicos. Se separa lo que acabo de decir, el clero de los laicos. El clero fue copiado, según dice el sacerdocio judaico del Antiguo Testamento, pero más parece que incorporó elementos paganos, porque no es nada como los sacerdotes del Antiguo Testamento. Un paso decisivo hacia la prominencia de Roma y de su obispado se dio cuando Constantino, en el siglo IV, año 321, terminó con la persecución y decretó el cristianismo como religión oficial del imperio. Aun cuando toleraba tanto al paganismo y al cristianismo, abre las arcas del Estado para mantener a los obispos y demás gente que ocupaba cargos dentro de la iglesia. Cuando la iglesia llegó a ser la religión oficial, la parte económica cambia y allí entra la corrupción y todo lo que va con el poder y el dinero. El Estado empezó a mantener a los obispos. También otorgó autoridad a los obispos en asuntos civiles y también construyó grandes templos. Convocó el primer concilio en Nicea, en Asia Menor, en el año 325 para resolver la cuestión del arrianismo.
La iglesia primitiva se había transformado en una iglesia universal e iglesia oficial del Imperio Romano. Se establecieron vínculos muy fuertes entre el Estado y la iglesia. Y al finales del siglo V llegaron a estar íntimamente ligados. La iglesia copió el sistema administrativo del imperio mismo. La iglesia católica obtuvo unidad estructural por tener el apoyo de la unidad política que el imperio romano había dado a la cuenca del Mediterráneo. Al ser oficializado el cristianismo, mucha gente empezó a venir, a engrosar sus vidas en busca de paz con Dios. No, en busca de la fortuna, en busca de la fama. El cristianismo hizo que no convertidos entrasen en la iglesia. Todos estaban entrando. Era un beneficio del gobierno. Muchos no cambiaron sus dioses, no cambiaron sus costumbres. Se rebautizaron los dioses y las fiestas con nombres cristianos. Y la idea común era que Dios se manifestaba de diferentes formas y con diferentes nombres, ya sea como Júpiter o Zeus, Osiris, Set, o Mitra. Lo importante era que había que adorarlo, ya sea de una u otra manera. Y esa idea sigue, por supuesto, hasta el día de hoy. He escuchado muchas veces. No importa cómo lo llamas a Dios, pero sí importa. A principios del siglo V, Inocencio I contribuyó a la idea de la supremacía de Roma. Algunos consideraban que León el Grande era quien fundó el papado, quien consiguió del emperador Valentiniano el III un edicto que demanda obediencia al obispo de Roma, el Papa, puesto que ocupaba el primado de San Pedro. Pero otros dicen que Gregorio I, el Grande, fue el verdadero fundador. Parece ser que a él debemos atribuirle la fundación y constitución de la iglesia y el papado. Se produjeron alejamientos doctrinales que poco a poco dieron como resultado la iglesia católica romana y apostólica. Dicha institución fue definiendo sus dogmas en concilios ecuménicos. En la historia encontramos dos grandes cismas, divisiones dentro de la iglesia. El primero ocurrió en el siglo IX, donde por diferencias doctrinales se separó la iglesia ortodoxa griega, y el segundo en el siglo XVI con la reforma de Lutero. El catolicismo en el Nuevo Mundo empieza, por supuesto, cuando don Cristóbal se equivocó de camino, se perdió sin su GPS y llegó acá a este hemisferio. El Papa León X cedió los nuevos territorios, porque él tenía el poder para hacer eso, a las coronas de España y Portugal. Y estos dos reinos eran los encargados de evangelizar, entre comillas, a los pobladores. Pero no se les evangelizó, sino que se les sometió a la nueva religión bajo la fuerza de la conquista. En la mayoría de los casos fueron explotados en trabajos infrahumanos por la misma Iglesia Católica. Los indígenas no conocieron al verdadero Dios, sino que simplemente rebautizaron sus dioses paganos con nombres de santos y vírgenes de la religión católica. Como la reforma no llegó a España a causa de la intolerancia religiosa del rey Felipe, América Latina quedó sumida bajo la ignorancia y la superstición en la que los ritos aborígenes se mezclaban al fetichismo y el paganismo con la religión católica. Por esa razón, que América Latina debe ser evangelizada porque sus pueblos no fueron evangelizados, no fueron cristianizados, sino simplemente romanizados. Ustedes pueden ver evidencias de esto
en los templos católicos, en las iglesias católicas en el Ecuador, en Quito. Pueden ver en el altar, siempre hay algún crucifijo, a veces está María, a veces está algunas cosas, pero muy por encima, allá arriba, miren hacia arriba y van a encontrar al Dios Inti. El Dios Sol está en los templos católicos, romanos y apostólicos del Ecuador, y eso pasó en todas partes. Se mezclaban las religiones paganas con la religión católica para hacerlo más accesible a todos. Les bautizaron a fuerza. Muy poco evangelio se predicaba en su forma de evangelizar. Ahora, se dan cuenta que tenemos 2 sesiones para hablar de todo lo que es el catolicismo y vamos a hacerlo rápido. Espero yo, mi deseo profundo es que les interese esto tanto que vayan a comprar el libro que yo les dije la semana pasada y que van a estudiarlo, porque sabiendo estas cosas van a poder testificar con mucho más fervor, con mucha más convicción a los amigos y vecinos y parientes que ustedes tienen por ahí, que todavía creen lo que dice la Iglesia Católica y a veces sin saber lo que dice la Iglesia Católica. Hablemos de las instituciones. El episcopado es una institución que concede al obispo la autoridad de fe. Como se estaban introduciendo herejías al seno de la iglesia, algunos líderes de las iglesias buscaron una línea de sucesión de obispos con los apóstoles. En realidad, trataban de buscar una línea de enseñanza desde los apóstoles a sus discípulos y estos a una tercera generación. Así que llegó la idea que la ortodoxia, la verdad, la esencia doctrinal, estaba ligada al obispo y que fuera del obispo incurría en la herejía. Prácticamente el que se hallaba fuera de la iglesia sin la influencia del obispo no podía ser salvo. Eso nos lleva al papado. El papado es una institución dentro de la Iglesia Católica. Se la podría definir como la autoridad suprema y universal de tipo espiritual y temporal que ejerce el obispo de Roma sobre todas las demás congregaciones. El centro de esta institución es el Papa, que quiere decir Padre. Él ejerce tal autoridad como sucesor de San Pedro y vicario de Jesucristo. Esta creencia establece que Jesús nombró a Pedro como el primer papa, el primer padre. Y él ejerció este oficio por alrededor de 25 años en Roma. Y luego Pedro legó este oficio a su sucesor y así durante siglos hasta el día de hoy. Los papas reclaman tener una línea de sucesión apostólica. Calixto, el obispo de Roma, entre el 218 y 218 y 233, usó Mateo 16, 18 para probar la tesis que la iglesia fue fundada sobre Pedro y que el obispo de Roma era su sucesor. Como casi todo dentro del catolicismo, el papado se desarrolló con el tiempo. Y de hecho hubo siglos en los cuales no hubo papas. El poder y la hegemonía eclesiástica del obispo de Roma aparecieron en un desarrollo gradual. Diferentes padres y doctores de la iglesia contribuyeron con sus escritos a dar una posición preeminente a la iglesia y al obispo de Roma. Empezó en el siglo II. Cuando ciertas congregaciones recibían directrices en ciertos asuntos de conducta de sus miembros de parte de Roma, pues la iglesia tenía cierto prestigio por ser una congregación fuerte, organizada y además por haber recibido las visitas de Pedro y Pablo.
Fueron varios los factores de naturaleza no religiosa que contribuyeron a la supremacía de Roma. En esto encontramos el traslado de la corte de Roma a Constantinopla por el emperador, la hegemonía política de Roma en el occidente, las alianzas con los caudillos bárbaros que pretendían invadir Roma, la relativa libertad de los conflictos doctrinales que estallaron en el oriente. Luego, con la proclamación del cristianismo como religión oficial del imperio por parte de Constantino, el obispo romano cobró mucha importancia y vemos cómo crece en poder a medida que avanza el tiempo. En el siglo IV, en 378 después de Cristo, el obispo romano Dámaso asumió el título de Pontifex Maximus, título que fue conferido a Julio César por considerársela como la cabeza del sistema religioso del Estado, ya que el emperador Graciano, por razones cristianas, rechazó tal título. Así que llegó a ser el sumo sacerdote tanto del cristianismo como de abundantes religiones paganas. Inocencio I desplegó una gran actividad ante los problemas de la Iglesia Católica en Italia, España, Galia, África del Norte y el Oriente. Se llamó a sí mismo vidente de la Iglesia de Dios. Reclamó el derecho de fallar en los asuntos de controversia de mayor importancia en toda la Iglesia. Es en el año 431 que el Papa proclamó en forma pública que él es el poseedor de las llaves de San Pedro. Esto se da 50 años después que el Papa es considerado como el pontífice máximo. Muchos dicen que el primer Papa fue León el Grande en 440. Él insistía que por decreto de Cristo, Pedro era la roca, el fundamento, el portero del reino y de los cielos, puesto para atar y saltar, cuyos juicios retenían su validez en el cielo y por medio del Papa como su sucesor. Pedro continuaba ejecutando la tarea que le había sido encomendada, muchos años después de morir. Nadie antes que él tuvo más poder y más influencia. Obtuvo del emperador el reconocimiento imperial a sus pretensiones. Quien se abrogó una autoridad suprema fue Gregorio I, llamado el Grande. Fue el gran organizador y administrador que salvó a Roma de caer en manos de los bárbaros o de los lombardos. Fue un buen hombre que distribuyó alimentos entre los pobres, reconstruyó los edificios eclesiásticos, negoció con varios reyes y emperadores, trayendo paz a la península itálica, pues los cimientos para que el poder, puso los cimientos para que el poder de la Iglesia de Roma se mantuviera en los próximos 9 siglos. Esteban el Segundo, quien pidió a Pepín que llevase sus ejércitos a Italia y conquistase a los lombardos, cedió los territorios conquistados al Papa, estableciéndose los estados pontificios. Hay un periodo de tiempo que se llama la época negra, en el cual los papas eran todo menos hombres santos, borrachos, herejes, asesinos, adúlteros, fornicarios, sodomitas, que cometían los más bajos vicios. Sergio el Segundo, en 904, tenía una concubina llamada Marosia, quien junto a su madre Teodora y a su hermana llenaron la silla papal con sus amantes e hijos bastardos. A este periodo se le llama la pornocracia o el reinado de las rameras. Fue un periodo de oscurantismo, de anarquía, de simonía, ya que los puestos se vendían al mejor postor. Llegaron a tener tanto poder que todos los monarcas europeos estaban sujetos a Roma. Pero como todo imperio, el poder papal declinó por su propio peso. Fueron varias las razones de tipo político, social y religioso que hicieron retroceder al papado. Ahora, aunque ha perdido mucho de su poder político, mantiene el absolutismo religioso con dogmas
como la infalibilidad. A pesar de toda esta maldad moral, los papas reafirmaban ser vicarios de Cristo, representantes de Cristo y los sucesores de Pedro, a quienes estaban sujetos todos los seres humanos. Si bien ahora han perdido mucho de su poder, los papas retienen mucha de su influencia política, económica y social. Y lo hemos visto nosotros en nuestros propios días, como ese poder no sueltan para nada. Pastor, una pregunta. Sí. Disculpe que lo moleste. Sí, pastor, justamente sobre ese tema político, justamente se me venía a la mente ahorita, nosotros como creyentes, no sé si me escucha bien, pastor Jaime. Sí, siga. Sí, ya. Nosotros como creyentes sabemos que hay un gobierno eclesiástico y sabemos que, bueno, como creyentes entendemos de dónde sale el dinero de un pastor. Y bueno, bíblicamente sabemos que Pablo mismo enseñó quien predique el evangelio, que viva del evangelio. En el tema evangélico se puede decir así, pero ahora hablando del tema católico, los sacerdotes o los curas, se puede decir así, es verdad que muchos de ellos perciben el sueldo del Estado, seas creyente o no creyente, seas judío, seas musulmán, de la confesión de fe que tú tengas, hay un impuesto que silenciosamente sale para pagarle a los curas, y eso sin contar la recolección de las ofrendas en sus diferencias. ¿Usted tiene conocimiento de eso, Pastor Jaime Smith? No tengo ningún conocimiento de la actualidad de lo que me está diciendo. Yo sé que no es igual en todos los países. En algunos países es mucho más estricto la separación del Estado con el clero, y en otros países no tanto. Yo no sé cómo es ahora. Yo sé que, bueno, en el Ecuador hace más de 100 años no podías ser ciudadano del Ecuador si no eras católico. Eran sinónimos, ¿no? Yo sé que eso no es cierto ahora. No sé cuánto o si siguen recibiendo del gobierno. Yo sé que sí reciben trato especial, trato preferencial en cuanto a impuestos y todo eso, pero no puedo decir si, yo no sé cuánto o si reciben todavía parte de su sueldo los religiosos. Y eso no nos afecta a nosotros porque no vamos a recibir de todas formas, no vamos a aceptar como pastores, como creyentes, como iglesias, no vamos a aceptar pago de otras partes que no sea de nuestro propio labor. Así que no creo que es problema. En Mateo 16, versículo 18, es donde basan sus errores. Y dicen, yo te digo, aquí dice Jesús, cuando Pedro le había dicho que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte, o las puertas del Hades o del infierno, no prevalecerán contra ella. Pero Pedro mismo dijo en 1 de Pedro 2, versículo 4, Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Versículo 6. Así dice la Escritura, miren que pongo en Sión una piedra principal, escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. 7. Para ustedes los creyentes, esta piedra es preciosa,
Pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra para lo cual estaban destinados. Tú puedes decir lo que quieres acerca de Pedro, pero él no es el fundamento. Él mismo nos dice quién es la piedra viva, quién es el fundamento, quién es la base de la iglesia. Cristo no edificó su iglesia sobre la piedra pequeña, Pedro. Es un juego de palabras. Él puso su iglesia sobre la roca. La roca es lo que Pedro había dicho. Él dijo, tú eres el Cristo. Y Cristo dice, sobre esa roca, el hecho de que yo soy Cristo, el hecho de que yo soy Dios, sobre esa roca se establece mi iglesia y las puertas del infierno no pueden prevalecer. Y luego Pablo mismo, en Efesios 2, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Jesús mismo la piedra angular, la piedra principal, la base principal de la construcción. En él, todo el edificio, bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. Estas son la parte histórica, la parte que queríamos empezar. Pero también y las instituciones que hay dentro del catolicismo. Vamos ahora a las doctrinas. Y yo sé que van a tener preguntas y no quiero apagarles. La idea es que entendamos, que aprendamos, pero sí tenemos que ir corriendo para poder cubrir todo. Anótenlos, mándame. Y al final de la clase, esta misma noche, si hay un poco de tiempo, podemos hablar de las preguntas. Éxodo 20 habla de imágenes, ¿no es cierto? ¿Recuerdan los 10 mandamientos? ¿Sí? La Biblia, Éxodo 20, 10 mandamientos, la ley de Dios. ¿Qué dice? Versículo 3. No tengas otros dioses además de mí. No hay otros dioses. Inti no entra. Discúlpenme. Inti no es nuestro Dios. El sol no es nuestro Dios. El sol es creado por nuestro Dios. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. El segundo mandamiento, no te harás imagen. No te hagas ningún ídolo. Lo anexan al primero y el tercer mandamiento se convierte en el segundo. El 10º mandamiento lo dividen en 2. Ellos cambiaron los 10 mandamientos. Añaden uno y quitan el otro y terminan con 10, pero no son iguales. Según los manuales de la teología católica, el culto se divide en 3 clases. Latría, que es la adoración debida solo a la Trinidad. Hiperdululía, la veneración superior debida a la Virgen. Y dulía, la veneración a los santos canonizados. Dios dice, no tengas otros dioses antes de mí. Los santos son hombres que por la gracia de Dios vivieron sobrenaturalmente y que constituyen un ejemplo para todos los cristianos de todas las épocas y que además interceden por nosotros en los cielos. Como conocen ellos nuestras debilidades y necesidades, ellos son más aptos para presentar nuestras peticiones a Dios. Espero que Dios no me mate mientras yo leo lo que dicen ellos, ¿ok? Porque esto es una farsa. Estoy diciéndoles la mentira, ¿sí? Aguanten. Si van a escuchar esta grabación, por favor, escuchen todo. No me sacan de contexto esto. En la práctica, se les pide más a los santos que a Dios mismo.
como ellos ven, mediante la intuitiva contemplación de la esencia divina, todo lo que ocurre en el mundo, pueden interceder por nosotros. Los católicos no solo rinden latría a Dios, sino a María y a los santos, rindiéndoles culto de igual forma. No discriminan lo uno del otro, no diferencian. No, para ellos es igual hablar con Dios, hablar con María, hablar con los santos. Muchos aducen que los santos no son más que los dioses menores locales bautizados con nombres cristianos. La moderna investigación histórica ha demostrado que muchos de ellos jamás existieron. En 1969, Pablo VI mandó a retirar del calendario litúrgico un buen número de ellos, de santos que no existían. En cuanto al culto y la veneración a las imágenes, los teólogos católicos aducen que la prohibición de Éxodo 20 estaba en vigencia en tiempos del Antiguo Testamento. Dicen que hoy no existe peligro de idolatría o de superstición. Pero cualquiera que se fije en tal culto podrá notar que la gente cae en el fetichismo. Lo cierto es que tales santos están envueltos en superchería o prácticas paganas. Voy a leerles el Salmo para limpiarme la boca. Salmo 115, versículo 2. ¿Por qué tienen que decirnos las naciones dónde está su Dios? Nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que le parezca. Pero sus ídolos son de oro y plata, producto de manos humanas. Tienen boca, pero no pueden hablar, ojos, pero no pueden ver, tienen oídos, pero no pueden oír, nariz, pero no pueden oler. Tienen manos, pero no pueden palpar, pies, pero no pueden andar, ni un solo sonido emite su garganta. Semejantes a ellos son sus hacedores y todos los que confían en ellos. Mateo 4:10 dice, vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. La idolatría es una introducción nomás a la idolatría, pero creo que es suficiente para captar la idea, la esencia. ¿Qué tal la mariología? Hay maristas por todas partes. Por mariología entendemos todos los dogmas, artículos de la fe, doctrinas y tesis concernientes a María, la Madre del Señor Jesucristo. Dentro de la unidad hipostática, María es prácticamente una diosa más para ellos. Ellos lo aceptan dentro de la divinidad. Mi amigo José Andrade solía decir que ellos tienen una trinidad con 4 personas. Se le rinde más oraciones y más devociones que a Jesucristo o que al Padre o al Espíritu Santo. La gente se consagra a su servicio. La gente se consagra a la defensa de ella. Existen fiestas especiales en honor a María, una liturgia especial alrededor de su culto, de su adoración. ¿Cómo ha llegado prácticamente a aceptarse a María como una diosa más? Fue a través del tiempo que se formaron las diversas creencias en torno a María. Creencias que llegaron a tomar cuerpo de dogmas, artículos de fe de los diferentes concilios, en las bulas papales y en las encíclicas. Vamos uno por uno. Entendiendo mariología, ya estamos ganando mucho. La maternidad divina. Fue el concilio de Éfeso en el 431 que definió a María como Madre de Dios. Tal definición es mal entendida y mal interpretada tanto en los círculos católicos como en círculos protestantes. Cuando afirmaron que María es Madre de Dios, se trataba de combatir la herejía de Nestorio, que ponía 2 personas en Cristo unidas moralmente, haciendo que María sea la madre del hombre Jesús, pero no del Hijo de Dios. Así la definición nos dice que en María se colocó
desde el principio tanto la divinidad como la humanidad de Jesucristo en una sola persona. El término griego usado es Theotokos, que dio a luz a Dios, el cual tiene un doble sentido. El primer sentido es cristológico, que combate la herejía de Nestoreo. Y el otro es mariológico. Este concepto sostiene que existe una relación única entre María y su hijo, relación característica de la maternidad. Como su hijo es Dios el Hijo, el Verbo, esta relación debe ser vista como la unión del Verbo con María. Pero el Verbo está en unión con el Padre y con el Espíritu Santo, según él mismo. Al entrar el Verbo en una unión con María, ella fue elevada al orden hipostático, al nivel de Dios. Este dogma eleva a María por sobre la creación, por sobre los ángeles. Ella está en una categoría exclusiva. Sabemos que el Verbo existe eternamente. Si existe el Verbo eternamente, la personalidad divina de Cristo transciende la función maternal, los derechos maternos, los poderes naturales de María. A esto se refiere a que es madre de Dios, no a que es madre de la naturaleza divina del Hijo, sino madre del Hijo de Dios según la carne. Es decir, que María es creadora de la naturaleza divina, es una equivocación. El término Theotokos es el punto de partida de todos los dogmas y doctrinas acerca de María, pues a él se unen las otras verdades de ellos. Llegamos a la Inmaculada Concepción de María. Esta idea trata de la concepción de María en el vientre de su madre. No está hablando de la Inmaculada Concepción de Jesús en María, está hablando de su propia concepción en el vientre de su madre. Fue proclamado en la bula Ineffabis Deus en 1854. Quiero que noten las fechas de estas doctrinas, ¿no? 1854, el Pío noveno. Este dogma nos dice que Dios preservó el alma de María libre del pecado, inclusive del pecado original, desde el momento en que el vientre fue unida al cuerpo. Las palabras de la definición misma son así: declaramos, pronunciamos y definimos que la doctrina que sostiene que la muy bienaventurada Virgen María, en el primer instante de su concepción, por una gracia y privilegio singular otorgado por el Todopoderoso Dios, en virtud de los méritos de Jesucristo, el Salvador de la raza humana, fue preservada de toda mancha del pecado original. Es una doctrina revelada por Dios y por lo tanto para ser firme y constantemente creída por todos los fieles. La encarnación exigía que el vientre sea sin mancha de pecado. Así que María debía estar preservada de todo pecado en virtud de los méritos de Jesucristo. La Inmaculada Concepción no hace innecesaria la redención de María. Lo que el dogma define es el orden retroactivo de la redención, siendo exceptuada del pecado original. Ella necesitaba de salvación, pero le fue otorgada de una manera única debido a que de sus entrañas nacería el Salvador. Para María hubo un plan especial de preservación del pecado, para que no la contamine. Muchos van más lejos y afirman que María tenía la capacidad de evitar el pecado de un modo perfecto. Esto no es ni lógico ni bíblico. La historia tampoco respalda esta idea, este artículo de fe. Muchos padres de la iglesia y patriarcas tenían testimonios adversos a la Inmaculada Concepción. Por eso demoraron 1800 años para ser aceptado. Varios de ellos atribuyeron varios pecados e imperfecciones a María. No puede basarse esto en el principio de la conveniencia. María fue una jovencita excepcional, pero no fue inocente en el sentido bíblico, teológico. La encarnación no exigía un vientre libre del pecado.
Así como el pecado que existía en el mundo no contaminó a Jesús, tampoco los pecados de María no la contaminaron durante la gestación. No cabe duda de la excelencia de María. El ángel de Dios le llama bienaventurada, pero al ser hija de Adán, heredó su naturaleza pecaminosa como todos los demás y su propia inclinación al pecado. Romanos 3, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. Salmo 51:5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. La doctrina fue promulgada por el Papa Pío IX en 1854. Recién aquí fue declarado como dogma. Esta doctrina establece que María fue concebida sin pecado original. Ahora, esto nos lleva a la asunción de María. Cuando hablamos de asunción, es muy interesante esto. Yo estudié hace dos años porque me iba a Asunción, Paraguay, y quería saber qué era Asunción. Y encontré algunas cosas interesantes. Uno es que hay muy pocos paraguayos que creen todo esto. En Romanos 3:23 se establece que el pecador es culpable y el resultado del pecado en Romanos 6:23 es la muerte. Pero si María no tenía el pecado original, entonces, ¿qué sucedió con su cuerpo? Esta inquietud surgió en obispos, miembros de las órdenes religiosas y laicos católicos. Así que 400 obispos y miembros de las órdenes religiosas enviaron solicitudes a Roma pidiendo respuesta. Nos estamos confundiendo. ¿Cómo puede ser? 8 millones de laicos católicos firmaron también solicitudes. En 1950, el Papa Pío XII proclamó como dogma que Dios había tomado en cuerpo y alma a María y la había llevado al cielo. Y en la fiesta de la Asunción de María se celebra este hecho. Recién se dieron cuenta 1950 años después. ¿Qué pasó? Se lo publicó en un artículo de fe católico romano en la bula Munificentissimus Deus. Las palabras expresan esto. Pronunciamos, declaramos y definimos ser un dogma divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios, la siempre Virgen María, habiendo concluido el curso de su vida terrenal, fue tomada en cuerpo y alma a la gloria celestial. Asunción presupone el poder de otro, diferenciándose así de ascensión. Cuando hablamos de Jesús, hablamos de su ascensión. Él ascendió, él se levantó por su propia fuerza y se fue. Esta idea de asunción necesita el poder de otro. Por eso los obispos llegaron a la conclusión que cuando ella concluyó su vida terrenal, ella fue tomada en cuerpo y alma a la gloria celestial, estando su cuerpo exento de la ley universal de la descomposición y la corrupción. María no regresó al polvo, sino fue trasladada con un cuerpo glorioso al cielo. No tuvo que pasar por el intervalo entre la muerte y la resurrección. Fue tomada directamente al cielo en cuerpo y alma después de morir. La bula no es específica en cuanto a las circunstancias de su muerte, pues todavía hay discusión en cuanto si murió o no. Parece ser que esta tesis está basada en un escrito apócrifo atribuido a Mélito, obispo de Sardis, que murió antes de 190, que se llama el Transitus Maria. Esta historia es un relato ingenuo, inconsistente, incongruente, tanto así como el Papa Gelasio primero condenó la historia y la consideró inapropiada para ser leída por los fieles. Pero a pesar de tal condena, muchos sostenían tal doctrina y dieron pasos cada vez mayores para su afirmación. A esto todo se añade la virginidad perpetua de María. Otro dogma en cuanto a María es
que se mantuvo virgen durante toda su existencia, definido por el Concilio de Constantinopla bajo el Papa Virgilio. Esto debemos entenderlo de dos formas. Primero, el nacimiento de Jesús no alteró la virginidad anatómica de María. No somos médicos ni estudiantes de la medicina, pero creo que se entiende esto. Es decir, el parto fue milagroso. Mantuvo intactas las estructuras anatómicas que hacen a una mujer virgen. La Biblia nos dice que fue la concepción el hecho milagroso y no el parto. Así que desde este punto de vista, María perdió su virginidad. No hay bases bíblicas ni científicas para creer la posición católica de que Jesús al nacer dejó intacta a María en la misma forma que un rayo de luz atraviesa el cristal. La segunda parte es esto de María que mantuvo una virginidad moral, es decir, que vivió con José, quién sabe cuántos años, pero no convivió con él. María, dicen ellos, no cumplió el deber conyugal y no mantuvo relaciones sexuales con su marido. Primera de Corintios 7, hay instrucciones para el matrimonio. Versículo 3 dice, el hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa, igualmente la mujer con su esposo. La mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposa. No se nieguen el uno al otro, a no ser de común acuerdo y solo por un tiempo para dedicarse a la oración. No tarden en volver a unirse nuevamente. De lo contrario, pueden caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio. Muy claro el apóstol, ¿no? Este punto de vista parte de varios supuestos errados, lo de ellos, ¿no? Primero, la virginidad es un estado de mayor santidad del matrimonio. La Biblia no enseña tal cosa. La Biblia no enseña que la virginidad es un estado de mayor santidad que el matrimonio. Segundo, que de una u otra forma el sexo, aún dentro del matrimonio, es pecado. El sexo, para ellos, es pecado. Dios fue el creador del sexo. Dios fue el creador de la sexualidad. Fue Él quien presentó a Eva, a Adán, y Él quien les dio la orden de multiplicarse. Vemos que carece de toda base bíblica, lógica y moral que María se mantuviese virgen. Lo normal dentro de los judíos era el matrimonio, con todas las implicaciones. El pensamiento hebreo respaldaba la vida familiar, tanto así que se admiraba más a la madre que a la doncella. El primer libro de Samuel, cuando tenemos lo de Ana y Samuel, dice, entonces Elcaná, su esposo, le decía, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás resentida? ¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? No le pregunta eso a ninguna madre, chicos. Una vez estando en Silo, Ana se levantó después de la comida y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor, con gran angustia comenzó a orar al Señor y llorar desconsoladamente. Pasemos a Mateo 1, versículo 24. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo a quien le puso por nombre Jesús. Hasta que implica que sí, después de, pero no hasta que. Mateo 13, 53. Cuando Jesús terminó de contar estas parábolas, se fue de allí y al llegar a su tierra comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga. ¿De dónde sacó tal sabiduría y tales poderes milagrosos? Decían maravillados. ¿No es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María?
¿Y no son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están con nosotros todas sus hermanas? Así que, ¿de dónde sacó todas estas cosas? No era necesario para el plan de Dios que María se mantuviera virgen. Dio a luz un hijo, lo llamó Jesús. Después de dar a luz, tuvo una relación normal, fructífero, amoroso con José, y de ese matrimonio tenían otros hijos, hermanos Jacobo, José, Simón y Judas, y hermanas que no tenemos nombres. En 1917 apareció en Fátima una virgen que lleva su nombre y dijo: Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. Mi inmaculado corazón será vuestro refugio y el camino para conducirlos a Dios. María como corredentora. Escúchenme por un momento. En el centro de Quito, en la calle García Moreno, al lado del Palacio del Gobierno, está la Iglesia Católica de Inmaculada Concepción. Sugiero que vayan a ver. Es un lugar que todo pastor, bautista o evangélico, quiteño, ecuatoriano o extranjero debe visitar. Al entrar, no es uno de los lugares turísticos, hay que entrar un poco apareciéndose como feligrés. Al entrar, entra y luego mira a su izquierda. Verá algo que yo no he visto en ninguna iglesia católica, en ningún otro lugar. Allí verán en la pared a María en una cruz. Ella es la corredentora. Esta doctrina afirma que María cooperó activamente con Jesucristo en todos los aspectos de la redención. Esta cooperación fue directa porque sus méritos fueron aceptados por Dios y tuvo como efecto la restauración del hombre. Su participación fue activa en la satisfacción de los pecados de la humanidad por medio de la compasión, ya que participó en el sacrificio de Jesús al ofrecerle a Dios por los pecados del mundo. Ella ofreció el sacrificio de su Hijo a Dios. Ella cooperó de manera indirecta por ser digna de llegar a ser madre del Redentor, ya que consentía libremente a esa maternidad dando a luz al Redentor. Los que defienden la tesis lo hacen citando Génesis 3:15, diciendo que la mujer con la simiente vencerá al pecado. Según aseguran, esta tesis está contenida implícitamente en la Escritura y en la tradición. Ningún pasaje sugiere la idea de la participación de María en la redención. Cristo no dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y también mi mamá. El término corredentora apareció en el siglo XVI, pero es en el siglo XVII cuando los teólogos empezaron a considerar seriamente la idea como doctrina. En el siglo XX, los que abogaban por la corredención de María recibieron el apoyo amplio de los papas. León XIII fue el primero en designar a María como corredentora en un documento oficial. En la encíclica Lucunda Semper escribió: en el rosario se nos presenta la parte que tomó María como nuestra corredentora. El sucesor de él, Pío X, escribió en la encíclica Ad Deum Illum en 1904 que María ha sido asociada por Cristo en la obra de redención. Ella merece de congruo lo que Cristo mereció de condigno. Benedicto XV declaró en 1918 que en el Calvario María casi murió con su hijo.
y que por lo tanto puede decirse con justicia que ella redimió a la raza humana juntamente con Cristo. Pío XI llamó a María corredentora. Pío XII en 1950 se refiere a Génesis 3 diciendo que María y su hijo luchaban en asociación íntima con el enemigo infernal. Esta lucha era común a la bienaventurada Virgen y a su divino Hijo. Miren lo que están haciendo. Lucas 1:46. Entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor. 47. Y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. María necesitaba de un redentor. No es corredentora. María la mediadora. El Papa León expresó en 1891 el significado de la tesis diciendo, así como ninguno va al Padre sino por el Hijo, ninguno va a Cristo sino por medio de su madre. Lo están inventando del aire. No todos los católicos están de acuerdo con esta tesis, ya que insisten en que María es mediadora de un sentido diferente al que la Biblia aplica a Jesucristo. Pero los papas insisten en que María es mediadora. Juan el 13, en 1836, llamó a María mediadora del mediador. Pío IX, María con su Hijo unigénito, la más poderosa mediadora y conciliadora en todo el mundo. Pío X, en 1904, retiro que María es la más poderosa mediadora. Cristo es la cabeza y los cristianos son el cuerpo, entonces María es el canal o la porción conectante por medio de la cual el cuerpo está unido a la cabeza, por la cual la cabeza ejerce poder y virtud. La Biblia dice, 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Punto. Amén. Amén. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús, y nadie llega al Padre sino por mí. María es la dispensadora de todas las gracias. A Jesús, por María, ella es la omnipotencia intercedente. Esto significa que ella obtiene todo lo que ella pide. La Virgen es una intercesora, corredentora. Ella con Jesús ayudó a la salvación de la humanidad y la Iglesia Católica ha puesto a María en el mismo lugar que otras religiones antiguas han puesto a sus diosas. La Mariología sostiene que la obra de la redención fue llevada a cabo por Jesús y que María cooperó con él en cada paso de esta obra, desde la encarnación hasta el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Si bien todos estos eventos pertenecen al pasado, deben ser actualizados en la vida del creyente, y este es el papel de María como dispensadora de todas las gracias. Tal como cooperó en el pasado, como mediadora en la salvación, en el presente su papel de mediadora es el de dispensar las gracias a los hombres por medio de la intercesión. Toda la gracia santificante, los dones del Espíritu Santo, el deseo de participar en los sacramentos, los favores temporales son concedidos por medio de la causalidad de María. La tradición no es clara respecto a este punto. Es en el siglo XII cuando se dan las primeras formulaciones. Dice, este es el proceso en la distribución de las gracias divinas de Dios. Ellas fluyen a Cristo, de Cristo a su madre y de ella a la iglesia. Ellas son administradas por medio de sus manos a quienes ella quiere, cuando quiere, como quiere y en la medida que ella quiere. Sin embargo, debemos anotar que esta tesis alcanzó un verdadero progreso durante los siglos XVII y XVIII.
en conexión con la idea de María como mediadora. Debido a la falta de apoyo en las Escrituras y en la tradición antigua, los promotores de esta tesis descansan fuertemente en la autoridad del magisterium, en particular de dos pronunciamientos papales. Pío IX dijo: Dios ha entregado a María la tesorería de todas las cosas buenas, para que todos sepan que por su intermedio se obtienen toda esperanza, toda gracia, toda salvación, porque esta es su voluntad, que todo lo obtengamos por medio de María. 1849. Y en 54 dijo, 1854, ella presenta nuestras peticiones del modo más eficaz. Lo que ella pide, obtiene. Sus ruegos nunca pueden ser desoídos. León 13, en 1891. María es la intermediaria a través de quien se distribuye este inmenso tesoro de las misericordias de Dios. Así que, como nadie va al Padre sino por el Hijo, nadie va a Cristo sino por medio de su madre. María como reina del cielo. Esta cosa se puede entender de dos maneras. Primero, como un título honorario que expresa la excelencia de María sobre todas las criaturas. Y segundo, como una expresión del poder gobernante de María. Aun cuando solo Jesucristo es rey, María participa de tal realeza debido a su relación única y exclusiva con él. Pío XII, en 1954, establece una fiesta especial en honor a María como reina de misericordia, reina del mundo, reina de todas las naciones. Se da por sentado que el reino de María es el mismo que el de Cristo, la cual, al ser socia en la redención, ahora es corregente con él en su reino. Él está gobernando con él. Esta tesis es de origen medieval. No hay rastro de ella en la era de los patriarcas. El título que se aplica a María en ciertos escritos es más retórico que doctrinal. Esta tesis evolucionó a la par de la Asunción. Durante el siglo XIV en adelante estuvo en declinación, pero resurgió los siglos XVII y XVIII. En el siglo XIX, luego de la promulgación de la bula Ineffabilis Deus, concluyó con estas palabras: siendo que ella ha sido designada por Dios para ser reina del cielo y la tierra, y está exaltada por encima de todos los coros de ángeles y santos, y aún está a la diestra de su unigénito Hijo, Jesucristo nuestro Señor. A partir de tal declaración, muchos han sido los documentos papales que recalcan la realeza de María. Pío XII, en 1954, año mariano, dice: la radiante corona de gloria con la que la purísima frente de la Virgen María fue rodeada por Dios, nos parece fulgurar más brillantemente. No encontramos fundamentos para esta tesis ni en la Biblia ni en la tradición. Está sostenida con argumentos derivados de otros dogmas y privilegios marianos, principalmente la corredención y la asunción. Todo lo que necesitas saber acerca de la mariología en una media hora. Lo que más quiero enfatizar es cómo estas dogmas, estas doctrinas se van desarrollándose, se van evolucionando. La Biblia habla de doctrina, habla de enseñanza, pero lo hace de una forma como una cosa hecha. La iglesia en Hechos siguió las enseñanzas de los apóstoles. No estaban cambiando a cada rato. Sí hay unos cambios entre una época y otra en la palabra de Dios y en la historia del mundo, en la historia del cristianismo. Sí hay cosas que cambian, pero no la doctrina, no la verdad.
no vamos de una manera de llegar al cielo como alguna otra cosa, alguna otra manera de llegar al cielo. La Trinidad tiene 3, no tiene 4. Lo más triste cuando uno empieza a testificar a un católico creyente es, pero ustedes no creen en la Virgen. Claro que creemos en la Virgen. Creemos que Dios escogió a María por ser una mujer muy especial, por ser una mujer consagrada a Él y sabiendo que ella era ideal para cumplir con el propósito que Él tenía para ella. Y ella lo cumplió y lo cumplió bien. Y ella lo primero que dice es que mi alma glorifica al Señor. Estaba agradecida al Señor por haberle escogido a ella para hacer esto, para ser esta persona. No sabemos cuánto entendía ella de todo el plan de Dios, cuánto entendía ella de la venida del Cristo, del Mesías, pero ella feliz, una jovencita que Dios había escogido. Mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Yo necesito de un Salvador. Pero todos esos cambios, todas esas evoluciones de doctrina van poco a poco y el uno lleva a otro y el otro lleva a uno más. Llegamos con un caos religioso. Y ahora vemos, aunque los que no conocen al Señor, los que viven en otras culturas, otros idiomas, otras religiones, cuando ellos hablan del cristianismo, nos ponen a todos en la misma funda, ¿no? Todos somos iguales, los cristianos, los que creen en Cristo. Hay católicos, hay protestantes, hay bautistas y presbiterianos, hay de todo, y todos son cristianos. No se llevan muy bien y no entienden todo igual, pero todos son cristianos. La verdad es, puedes llamarte lo que quieras. El que va al cielo es el que ha puesto en Cristo Jesús su confianza. Y la verdad, escuchen bien, la verdad es que uno puede ser católico, romano y apostólico y ser un creyente en Jesucristo. Puede tener su nombre escrito en la vida, en el libro de la vida. Puede tener paz con Dios. Puede tener una relación con Cristo como tenemos tú y yo y ser católico. Porque la iglesia a que asistimos y las cosas que creemos, además de lo que creemos en cuanto a Cristo, no es lo que nos lleva o no al cielo. Yo no entiendo, debo aclarar, yo no entiendo cómo funciona eso. ¿Cómo puede uno confiar en Cristo, entender lo que es la salvación, aceptar que Cristo es el único y seguir asistiendo a misa, seguir cantando esas cosas y viendo esas cosas, escuchando estas barbaridades? Pero sí es posible. Yo conozco, yo tengo amigos, yo tengo amigos íntimos que tenemos mucho en común, tenemos a Cristo en común. Pero el domingo yo voy donde enseñan la Biblia y ellos donde enseñan lo que dijo el Papa. Y es triste, pero no es excluyente. Así que sí hay cristianos dentro del catolicismo, pero si tú sigues las doctrinas del catolicismo, no eres cristiano. No puedes tener a dos redentores. No puedes tener, no puedes confiar esa barbaridad de que Cristo es el camino a Dios, pero María es el camino a Cristo. ¿De dónde salió eso? ¿No? Es que si uno habla con la mamá, tiene más acceso al hijo. No necesariamente. Mi mamá vivió muchos kilómetros de donde yo estaba y nadie pidió a ella hablar conmigo. No. Y aun cuando ella estaba en mi casa, cuando ella estaba en mi mesa, nadie le pidió permiso a ella hablar conmigo. Es un absurdo, ¿no? Las cosas a que llegan para agarrarse bien de las doctrinas falsas que han inventado, tienen que inventar otras doctrinas falsas para seguir haciéndolo. Así que, y vamos a entrar mucho más en las partes más básicas. En esta próxima vamos a ver otros temas donde se van a aclarar la cosa, pero quizás lo básico es eso de la autoridad, ¿no?
Siempre, cuando uno empieza a hablar con un católico romano, hay que hablar de la autoridad. No vamos a pelear, no vamos a discutir, pero yo quiero decirle que no voy a basarme lo que voy a compartirte con lo que dijo un católico o un no católico. No voy a compartir contigo lo que dice mi pastor o lo que dice tu sacerdote. Voy a compartir contigo solamente lo que Dios ha dicho. Nuestra autoridad para entender la salvación de Dios es la palabra de Dios y únicamente la palabra de Dios. Si no está de acuerdo mi pastor o tu sacerdote con lo que dice la Biblia, tenemos que los dos someternos a lo que dice la palabra de Dios. Y si allí empieza, sí puede haber resultado. Van a escuchar, van a querer saber de qué se trata esto. Ten cuidado de no citar a Carlos Spurgeon o a Jaime Smith o Eric Briones. No es para citarnos a nosotros los que sabemos mucho más que los demás. No, es citar lo que dice la palabra de Dios. Eso es la diferencia entre lo que nosotros creemos y lo que ellos creen, porque ellos tienen todas estas burlas, todos estos concilios, todas estas declaraciones que entiendan todos que desde ahora en adelante esta es la verdad, porque yo dije, absurdo, ¿no? Por eso está esta parte de la enseñanza del instituto bajo el tema sectas y religiones falsas. ¿Por qué es? Pastor, disculpe que le moleste, una pregunta, bueno, dos preguntas. Bueno, la primera, antes que me olvide, ¿cómo me dijo que se llamaba la iglesia para ver si la visito? Está la María como corredentora. De la Concepción. Inmaculada Concepción. Inmaculada Concepción, está al lado del Palacio de Gobierno. Ya, Inmaculada hacia Concepción. hacia el norte del palacio. Hacia el norte, ya, ok. Ya, pastor, mire, qué bueno escuchar esas palabras y siempre he tenido la oportunidad de conversar con algunos amigos, amigas que son católicas hasta las patas cachas, y siempre conversamos esos temas. Y algo muy importante para recalcar es que nunca nosotros podemos usurpar el trono de Dios y juzgar la salvación, porque por ejemplo la otra vez ella me decía, mira, yo voy a la iglesia católica. Entonces yo le decía, yo le presenté el evangelio, ella cree en Jesucristo como su Salvador. El problema está en que eso solamente lo hace el domingo y de lunes a sábado vive como ella quiere y no ha entendido lo que es vivir en santidad. Entonces, pero también conozco personas que son católicas que muchas veces muchas veces viven una vida consagrada a Dios muchas veces mejor que un cristiano. Y eso me impacta realmente, porque son personas que ya tienen su edad, personas que han entendido el evangelio, pero no hay una iglesia evangélica. Y entienden que está mal la adoración de las imágenes. Y entienden que el Papa no es la autoridad, pero no han tomado la decisión de ir a una iglesia cristiana, evangélica. Entonces, eso me impacta mucho porque podemos nosotros usar los medios que tenemos, como por ejemplo, ellos creen en la Trinidad, y nosotros hablarle de esa Trinidad bíblica y no condenarlos rápidamente al infierno, porque realmente no estaríamos siendo sabios, sino estaríamos, como quien dice, apartándolos. Y a veces escucho hermanos cristianos que dicen, no, te vas a ir al infierno, eres hijo del diablo, arrepiéntete y todo lo demás. Pero lo que estamos haciendo es alejando a esas personas. Sí, ahora, exacto. Pastor, hay una iglesia, no sé si viene de corte protestante, la iglesia luterana. Esas iglesias yo he visto que las personas que predican, el presbítero o el obispo, no sé cómo determinarlo, se visten como un cura. No sé si usted los ha visto. Y en esas iglesias no hay imágenes. Entonces yo me quedo, pero tiene un parecido a una iglesia católica. ¿Qué podemos decir de eso, mi hermano? Los luteranos fueron los primeros protestantes de Martín Lutero, y ellos predicaban desde el principio que la salvación es por la gracia de Dios, es por la fe en el Señor, y que no es por obras, sino es por la iglesia. Y ellos sí se separaron de Roma, pero como dice, no se separaron de todo. Hay algunas cosas, algunas costumbres que sí siguen adelante. El cómo se
se viste el pastor no tiene nada que ver con doctrina, ¿no? Hay personas que están enseñando la verdad y se visten de mil maneras. Eso no debe desviarnos de la esencia. La esencia es la escritura y la verdad. En todo el protestantismo, los luteranos, los presbiterianos, los metodistas, todos los que se autodenominan como protestantes, hay que tener cuidado de entender exactamente qué están haciendo o qué están diciendo. Hay cristianos verdaderos en cada uno de esos grupos porque han confiado en Cristo como Salvador personal. Pero también hay mucha confusión. Hay mucha confusión porque las doctrinas mismas a veces se contradicen. Para mí no es nada importante su manera de vestir o su manera de liturgia, cómo cantan o qué no cantan. Lo importante es la doctrina que están enseñando. Así que tenemos que investigar bien y hablar, igual como acabas de decir en cuanto a los católicos, también tenemos que tratar de ellos de la misma forma, con mucho cariño, con mucho amor y con paciencia para mostrar lo que dice la palabra de Dios. Donde hay conflicto, generalmente son en cosas de segunda importancia, no en lo principal. Pero a veces ellos mismos ponen mucha importancia sobre la liturgia o sobre la manera de hacer las cosas y dicen que tienen que hacerlo de esta forma. No es así, pero tampoco nosotros debemos decirlo, ¿no? Si no eres como un evangélico y no tienes los cultos a las 10 de la mañana el domingo, no puedes ir al cielo. No tienes que poner nada en el camino, ¿no? El camino es Cristo y dejemos abierto el camino para todos. Pero sí hay algunos luteranos muy salvos, muy cristianos, y hay otros que son gente religiosa, y punto. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta, pastor. Sí, Juan Carlos. Estuve revisando los apuntes y no veo que vayamos a ver nada sobre judaísmo. ¿Es otra cosa? ¿O es una secta? ¿Es una religión? ¿Qué es? Son nuestros padres, pues, por favor. Yo soy hijo de Abraham. De las piedras. Y cuando tengo barba completa, me veo más judío. Mi nariz tiene forma de judío. Lo digo con todo respeto. No, sí, tiene toda la verdad. No está en esta cosa, en esta clase, perdón, en esta cosa. Pero sí tenemos, sí, no está. Todo el cristianismo se basa en el judaísmo, no todo lo que tenemos se basa en judaísmo. Lo que ahora es judaísmo sí es una desviación del Antiguo Testamento, pero también hay mucho del Antiguo Testamento actualmente. Lo que ellos faltan, por supuesto, es el nuevo, es el cumplimiento de todas esas cosas que han estado estudiando y memorizando durante siglos. Mucho de eso ya se cumplió y hay que hablarles del Mesías. Sí sería bueno un enfoque completamente con ellos y quizá lo acepto como forma de moción y si hay segunda y votación podemos tener otra clase para alargar más el tiempo de estudio. Apoyo. Bueno, que hay le dos. torturen que le torturen. Ok. Muy bien, buena pregunta, pero no está en esta lista. También estudiar por qué somos bautistas, las doctrinas bautistas, todo esto, para que se alarguen más, pastor, más hoy. Ya. Ok. Ya terminó la sesión de negocios sobre los futuros temas, ¿ok? Algo sobre el tema de hoy, ¿alguna pregunta más? Cuando los católicos siguen y levantan oraciones a María y a los santos, esas oraciones no son contestadas. Para nada, no hay nadie que escuche. Los santos no están allá escuchando nuestras oraciones. María no está escuchando ella está alabando al Cordero de Dios. Y cuando vas
algún santuario como de Baños o como de la Virgen de Guadalupe, como a las Lajas, y ves todas esas muletas como oraciones contestadas por la Virgen. Es un engaño y también es una pena que no entiendan. Sí, ¿O sí. cómo puedes llegar donde esas personas que dicen, me hizo el milagro la Virgen? La Virgen me hizo el milagro. Sí. La única forma es con la Biblia. Vamos a basar lo que creemos en algo. Nosotros vamos a basarlo en lo que dice Dios. En la Biblia no hizo ningún milagro María. Lo único milagroso que hizo es dar a luz sin esposo. Y después de eso ya no hizo más milagros. Nunca contestó las peticiones de otros. Nunca. No sanó a nadie. Hablando de sanidades, ya sabemos por lo que estudiamos en teología, en la doctrina carismática, lo que es la sanidad y por qué no hay hoy sanidades de esa forma, pero nunca hizo un milagro de sanidad María. En toda la Biblia, ella, después del nacimiento, después de los 12 años de Jesús, le vemos muy poco hasta llegar a acercarse a la cruz, y en la resurrección allí le vemos otra vez y está como los demás redimidos, no jactándose de ser la madre, sino regocijando de que es una de las redimidas, no la redentora. Hay que ir poco a poco, hay que ayudarles a ver la realidad. Lo que más les va a convencer quizá son todas esas oraciones que no fueron contestadas, ¿no? ¿Cuántas veces? Si el Papa dice que ella nunca no escucha, ¿qué pasó? ¿Por qué tuve este problema? ¿Por qué no se solucionó? ¿Cuál es el problema aquí? Sí es una cosa triste. Cuando hay muchas veces viviendo allá en Quito tuvimos la oportunidad de siempre hablar con católicos, ¿no? Y no era fuera de norma. De vez en cuando llegaban grupos o visitas, amigos, parientes, y sí es impactante la influencia del catolicismo en el gobierno, en la vida natural, la vida normal del ecuatoriano. Y les llevábamos a ver las iglesias, las cosas, y dependiendo de la actitud de la gente, había algunos quizá no muy maduros, como burlándose un poco, pero yo siempre entraba a esos lugares no con respeto a lo que ellos estaban diciendo, sino con una tristeza enorme en mi corazón, ¿no? Yo quería llorar. Veía a las viejitas entrando con sus sucrecitos, las personas vendiendo sus velas en las puertas y creyendo que esto iba a ser algo. Y donde las imágenes y ver todas las velas encendidas y muchas veces salí de allí para esconderme como Pedro, para llorar. Como por eso estamos aquí, por eso quiero predicar, por eso quiero enseñar, pero es tan difícil porque hay tantos que no entienden, que no quieren escuchar, que no creen lo que Dios ha dicho. Y entender estas doctrinas falsas, yo creo que sí debe tener ese resultado en nosotros. No jactarnos, mira, nosotros tenemos la verdad porque nosotros creemos y Dios nos escogió y somos privilegiados y aleluya y al infierno a los demás. No, debemos ser tocados con una angustia por el error que les ha cegado y los malvados que crearon estos errores. Estos hombres pecaminosísimos, inventando doctrinas para agarrar a la gente, para subyugar a la gente, para que ellos sigan viviendo en sus lujos y su pecaminosidad y la gente sufriendo
¿no? Cargando los ladrillos para hacer sus templos. Sí debe molestarnos, sí debe hacernos tristes. Vamos a dar gracias a Dios por su gracia, por su misericordia, pero no podemos mantenerlo, tenemos que compartirlo, tenemos que decir a otros lo que Dios ha hecho y lo que puede hacer por ellos. Y yo creo que el mejor testimonio de un cristiano delante de un católico o testigo, lo que sea, el mejor testimonio es siempre la paz de Dios, ¿no? No que yo tengo la razón y tú no. No, yo llegué, tú no llegaste. Es la paz que Dios nos da al corazón. Frente a los horribles problemas que enfrentamos en este mundo, en esta época en que vivimos, frente a todo eso, nosotros tenemos paz con Dios, porque hemos sido justificados por Él, no por una persona, no por una muy importante persona, ¿no? Yo no tengo nada contra Doña María, ¿no? Me encanta la idea de que Dios escogió a una chica también de esa edad y de esa forma para que entre a este mundo el Mesías. Pero no lo voy a venerar, no lo voy a... Ella no quiere eso. Ella, yo les aseguro, María no está muy feliz si es que ella sabe, no sé si sabe o no. Yo espero que Dios no le haya dicho. Pero que la gente esté adorándole a ella, ella no cumplió lo que hizo para eso. Ella quiere que todos hagamos lo que dice su Hijo, que todos lleguemos a conocerle a Él. Hermanos, muchas gracias. Quiero terminar con esto y pedir que sigan orando el uno por el otro, que podamos captar esto, podamos compartir con otros las verdades de la palabra de Dios, para que otros lleguen a conocerle. Esa es la idea, eso es el propósito aquí. Gracias por acompañarnos el próximo martes en el mismo lugar, ustedes, yo en otro lugar, quién sabe dónde, pero estaremos juntos a estas horas y seguiremos. ¿De acuerdo? Amén. Amén. Oremos. Señor, te doy gracias por el amor que nos tienes, gracias por permitirnos gozar de ti, gozar de tu presencia en nuestras vidas. Y sí nos sentimos un poco afligidos esta noche, porque sabemos que hay millones de personas que se dicen ser cristianos. El mundo afuera dice que son cristianos. Ellos mismos creen que son cristianos. Pero están adorando a una virgen. Están adorando a un pecador. Están pidiendo a otros cristianos. Cuando tú has abierto el camino al trono de la gracia por el sacrificio de tu Hijo. Padre, yo pido que tú nos hagas entender estas realidades, que tú los plantas y los establezcas en nuestras vidas. Que al ver estas cosas tengamos pena, tengamos lágrimas para poder abrazarles y traerles a ti, para que puedan entender que no, los sacrificios propios, las velas, los rosarios y las Aves Marías, allí no está. La paz contigo viene por confiar en ti mismo. Personalmente, tenemos paz contigo, tenemos acceso a ti. Pido, Padre, tu bendición en la vida de cada uno de los que están en esta clase, que tú nos ayudes, que tú nos bendigas. Abren los caminos donde no hay camino todavía. Muéstrenos cómo podemos servirte. Te pido tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.